Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí presente en este seminario en línea que lleva por nombre Características y tipos de interruptores y sus aplicaciones, el cual será presentado por el ingeniero Ricardo Ocadi Yáñez, al cual cedo el micrófono. No sin antes comentarles, las preguntas las vamos a realizar al final. Les estaremos dando las indicaciones correspondientes. Adelante, ingeniero, por favor. Muchísimas gracias, Wendy. Buen día a todos, compañeros, amigos. No sé si algunos de ustedes han hecho algún cortocircuito y se dispara el interruptor principal. ¿A qué creen que se deba esto? Ustedes conocen las protecciones básicas de protecciones eléctricas básicas de los equipos. ¿Y ustedes saben cómo seleccionar estos equipos para tener una buena coordinación de protecciones y una selectividad? El día de hoy vamos a platicar sobre los interruptores, sus aplicaciones. En especial me voy a enfocar a los interruptores caja moldeada, que actualmente los conocemos como termomagnéticos, y los interruptores en bastidor abierto, que en México los conocemos como interruptores electromagnéticos. Mi nombre es Ricardo Ocadis y yo soy especialista de producto en ABB para los interruptores y los seccionadores en baja tensión. Aquí vienen mis datos por alguna situación, si ustedes quisieran contactarme. Y también quiero agradecer a Wendy y a APSA por la oportunidad que tenemos el día de hoy. Un poquito de la agenda, vamos a hablar sobre los interruptores caja moldeada, la familia de los equipos T-Max y T-Max XT, también sobre estos interruptores en aplicación transferencia que utilizamos mucho para generador y CFE, seccionadores en gabinete, cómo nos pueden permitir hacer seguridad y todo lo que son los interruptores principales, interruptores electromagnéticos, la serie EMAX 2. Y para esto, bueno, empezamos con definir qué es realmente un interruptor automático. Es aquel equipo que nos va a permitir tres cosas. Principalmente, establecer, abrir y cerrar un circuito eléctrico. También nos va a permitir soportar el paso de la corriente, esto debido a que tiene un cobre definido, las barras principales del equipo te permiten circular una capacidad de corriente nominal y interrumpir ante una condición de falla como la de un cortocircuito, una sobrecarga o protecciones avanzadas como una pérdida de fase, una secuencia de fase, protecciones más definidas, ¿no? Esto lo puede hacer un interruptor automático. La norma que aplica para estos equipos es la IS 6947-2 y es bien interesante el poder comentarles que existen diferentes normatividades de fabricación. La más, llamémosle internacional, es la norma IS. Esta norma aplica para el 95% del mundo o todos los países industrializados, pero también tenemos la normatividad UL. La normatividad UL se basa en normatividades también como el NEC. Y la principal diferencia entre las normas IS y las UL radica en su concepto básico. Las normas UL están enfocadas a que los equipos sean robustos, pero debido a que dejan pasar una cantidad de energía antes de que se disparen, antes de que se protejan, y eso hace que el equipo tenga que ser mucho, muy robusto. Y también están muy enfocados a que el equipo no se incendie. Por eso es que en Estados Unidos existen normatividades, por ejemplo, las NFPA 70, que te permiten definir formas de instalación para que los equipos no se quemen. Así, en cambio, el equipo IS se enfoca a que la protección sea más rápida. Podemos tener equipos que disparan en un cuarto de ciclo de forma de onda.
comparados con los UL que te dejan pasar 5 ciclos de energía, por lo tanto necesitan un equipo mucho, muy robusto. Los equipos IS no, totalmente muy compactos y enfocados a alto desempeño, a disparar, a proteger mucho más rápido y se enfocan a protección a personas. Esa es la diferencia eh, más importante, ¿no? ¿Cuál es mejor? Pues realmente las dos cumplen con aplicaciones muy definidas y no es que una sea mejor que la otra, sino simplemente cada una contempla pruebas diferentes de utilización. Entonces, simplemente son diferentes pruebas las que se les hace a cada equipo. Y aquí en México, para cumplir con las normas de instalación, la NOM 001 sede, debemos de tener certificados que todos los interruptores de ABB cumplen con certificación ANSE para que puedan ser instalados en México. Entonces, cumplimos con todo el tipo de normatividad que se requiere para este tipo de soluciones. Y bueno, las protecciones básicas. Existen cuatro tipos, por ejemplo, la protección de sobrecarga, que la conocemos como protección L o tiempo largo, o también protección térmica. Después tenemos, voy a comentarles la protección I o cortocircuito instantáneo. Esta pues no se calibra en tiempo, la idea es de que si hay un cortocircuito se dispare lo antes posible este, el interruptor. Y me regreso a la protección S. Esta protección es una protección también contra cortocircuito, pero podemos calibrar el tiempo en milisegundos de tal manera que le podemos llamar protección short. Nos permite hacer coordinación de protecciones y evitar que corrientes muy grandes puedan pasar en una instalación eléctrica sin que generen daños como un incendio o afecten a la instalación. Y por supuesto tenemos la protección G, falla tierra. Esta protección nos permite también evitar incendios y evita, por ejemplo, también electrocuciones a las personas. Entonces, estas cuatro protecciones son las protecciones básicas. En interruptores caja moldeada vamos a encontrar muy comúnmente la protección térmica magnética. Esto sería, por ejemplo, la protección térmica, se refiere a la protección L, y la protección magnética se refiere a la protección I, de cortocircuito instantáneo. ¿Vale? Estas serían las protecciones básicas. Ahora, es muy importante saber dónde se va a instalar este equipo. No es lo mismo instalar un tablero de alumbrado, donde vamos a tener un interruptor, llamémosle tipo pastilla termomagnético, que va a proteger una lámpara o una serie de contactos. Pero imagínense que ese interruptor de 15, 16 amperes que protege estas lámparas, ahora lo vamos a llevar a que nos proteja a un tablero principal, ¿no? Entonces, ese equipo no va a tener la fuerza suficiente para abrir una falla en una condición de cortocircuito. Por lo tanto, existe algo que le vamos a llamar capacidad interruptiva, que es la fuerza que tiene un interruptor, ya sea caja moldeada, bastidor abierto o termomagnético, para abrir una falla como la de un cortocircuito sin que se destruya y que funcione una vez más. Por lo tanto, si yo tengo una pastilla y esa pastilla la quiero llevar a que me proteja en un tablero principal, no va a poder. Y en una condición de falla, esta pastilla lo más seguro es que va a explotar. Entonces, la correcta selección de los interruptores nos van a permitir que el equipo quede para la aplicación correcta. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este diagrama unifilar, este sería mi transformador principal y este sería mi interruptor 1600 amperes como interruptor principal a 480 volts. Para que mi tablero principal pueda soportar una falla, todos los interruptores caja moldeada
como derivados deberán de tener la misma capacidad interruptiva del cálculo o mayor. Por ejemplo, miren, este bus principal, este bus está diseñado para 40 kiloamperes. Significa que todos mis interruptores derivados deberán de tener 40 kiloamperes o mayor. Tanto el interruptor principal, los derivados, el bus debe de estar diseñado y también la estructura, el gabinete debe de cumplir con estos 40 kiloamperes. Si yo me alejo de ese tablero principal y me voy a un tablero de subdistribución, por ejemplo, de motores, este tablero, por la caída de tensión del cable, va a sufrir una capacidad interruptiva menor. También, por ejemplo, si yo tengo transformadores de alumbrado, donde voy a reducir de 480 a 220 a 240, entonces este transformador también va a tener una caída de capacidad interruptiva, llamémosle así, y entonces ahora mi tablero de alumbrado tendrá una capacidad interruptiva mucho menor. Esto quiere decir que entre más me acerco a mi fuente sería el transformador, un generador, mayor nivel de cortocircuito voy a necesitar, voy a requerir. Ahora, existen diferentes métodos para hacer el cálculo de capacidad interruptiva o de cortocircuito. Existen software que te va a permitir hacer estos cálculos o los puedes hacer de forma manual, llamémosle con sistemas matemáticos, tal como por ejemplo el sistema de potencias o el sistema de componentes simétricas. El día de hoy les voy a platicar de un método muy sencillo que se llama método de bus infinito. Para esto, en ABB, los niveles de cortocircuito los basamos en nombres o niveles, llamémosle así. Por ejemplo, tenemos uno que vamos a llamar B, que significa básica, C común, N normal, S estándar, H alta, L limitador, V muy alta. Y la capacidad interruptiva siempre va relacionada a un voltaje en el que se va a instalar. No es lo mismo tener una capacidad interruptiva de 25 kiloamperes en 480 que 25 kiloamperes en 220, por ejemplo. Entonces, el voltaje de referencia siempre es muy importante en la selección. El método de bus infinito es un método de aproximación muy válido para temas de cotización de proyectos o de especificación. Este método nos dice que vamos a tener un cortocircuito a la salida del transformador. Tenemos el lado del primario del transformador, el lado secundario del transformador, y imaginemos que vamos a hacer un cortocircuito a la salida del transformador. Entonces, este cálculo me va a permitir saber cuál es el valor máximo que me va a generar un cortocircuito inmediatamente a la salida del transformador. Y como les comenté, que si yo me alejo de mi fuente, lo más seguro es que va a reducir mi nivel de cortocircuito. Entonces, este método es muy válido para cálculos rápidos, simplemente. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar la potencia del transformador, que es un dato de placa. Por ejemplo, en esto tenemos 1500 kVA. La tensión del secundario, que pueden ser 480 volts, que para efectos prácticos de cálculo vamos a usar 0.48, ahorita les voy a platicar por qué. Y la impedancia del transformador, que este es un dato de placa o un dato de diseño que podemos pedirle directamente al instalador, al diseñador o a la persona que tenemos como usuario, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este cálculo? Bueno, primero vamos a calcular la corriente máxima de salida del transformador, que en este caso es corriente del secundario, y vamos a necesitar la potencia en kVA sobre la raíz de 3, que significa que es un sistema trifásico, por los kilovolts. Entonces, si yo tengo 480 volts, los paso a kilovolts, le quito 3 lugares al cero, llamémosle,
y entonces me queda 0.48 kilovolts, ¿no? Teníamos volts, kilovolts. Hacemos esta operación y bueno, me dicen 1500 sobre raíz de 3, que es 1.73 por 0.48. Significa que este transformador me puede ofrecer 1806.36 amperes en una condición normal, sin sobrecarga, simplemente su trabajo máximo, ¿no? Ahora, si yo hago el cortocircuito a la salida del transformador, voy a calcular ICC, corriente de cortocircuito, necesito la corriente del secundario, 1806, entre la impedancia del transformador. Pero la impedancia siempre viene en porcentaje, por lo tanto también le quito dos ceros para que me quede en un valor nominal, y entonces ahora yo tengo 0.055. Hago esta operación, si gustan ustedes también la pueden hacer con el celular, y bueno, me dice que voy a necesitar para este transformador, su nivel de cortocircuito son 32.842.88 amperes. Esto quiere decir que voy a tener una capacidad interruptiva de 32.84 kiloamperes. ¿Qué me dice esto? Bueno, significa que si yo pongo un interruptor, ya sea principal o derivado, de 25 kiloamperes, simplemente en una condición de falla, lo más seguro es que no va a aguantar y el interruptor va a explotar. Tan así como comentado, ¿no? Si yo le pongo uno de 35 kiloamperes, significa que el equipo va a soportar la falla y va a disparar en una condición normal sin ningún riesgo. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo uno de 65 kiloamperes, por ejemplo, en el principal? Entonces, lo que va a pasar es de que el interruptor principal va a abrir la falla sin ningún problema y no vamos a tener ninguna complicación. Simplemente el costo de un interruptor de 35 kiloamperes a uno de 65 kiloamperes podría ser entre un 50 y un 80% más. Entonces simplemente tienes un tablero más costoso que realmente pudiste haber eficientado algo de dinero ahí, ¿no? Ese es lo que nos puede permitir este bus infinito. Y aplica para todo lo que es corriente alterna, aplica para todo lo que es sistemas trifásicos, aplicaciones de transformador y de generador, este método de bus infinito. ¿Vale? Ahora, la clasificación de interruptores, tenemos tres tipos. Tenemos, por ejemplo, el interruptor mini circuit breaker, que aquí en México le llamamos pastilla, se montan en riel DIN, con capacidades interruptivas que van de 3, 6, 10, 15 kiloamperes, 25 hay algunos, y los podemos encontrar desde 0.5 amperes hasta 100 amperes, por ejemplo. A estos les llamamos también pequeños interruptores automáticos, mini circuit breakers o también modular circuit breakers, okay, así tal cual, ¿no? Estos equipos no se pueden calibrar, ya tienen una calibración de fábrica, ya tienen curvas definidas desde fábrica. Después tenemos el interruptor caja moldeada o Module Case Circuit Breakers. Estos equipos los podemos encontrar desde 16 hasta 1600 amperes, que bueno, realmente existen aplicaciones desde 1.6 amperes y diferentes niveles de cortocircuito o capacidad interruptiva pueden llegar hasta 150 kiloamperes, por ejemplo. Después tenemos el interruptor en aire o en bastidor abierto, Air Circuit Breaker, o bastidor metálico. En México lo conocemos como el interruptor electromagnético. Y estos equipos los tenemos desde 630 hasta 6300 amperes. Entonces, el interruptor se vuelve el corazón de los tableros de distribución. Y en ABB traemos un concepto bien interesante que cambia la forma de pensar del simple interruptor que protege contra sobrecarga y cortocircuito. Tenemos ahora equipos inteligentes que te van a permitir llevar mucha información, como por ejemplo un analizador de redes incluido dentro del interruptor, y que toda la información la puedes llevar a poder monitorearla desde tu teléfono celular. Entonces, cambiamos el concepto del interruptor a tener un superinterruptor, llamémosle así, ¿no?
En lo que son interruptores caja moldeada, la gama hasta 1600 amperes, los tenemos montaje fijo, montaje enchufable, montaje extraíble, y existen una cantidad de terminales para cable eh, según la aplicación, según el diseño de tableros. Lo más común es usar terminales de cable cobre-aluminio, porque muchas veces las instalaciones actualmente usan aluminio, que es muy bueno, es una solución muy económica, un poquito más grande, se requieren calibres más grandes para transmitir la misma cantidad de energía. Por ejemplo, un 100 amperes en un cable de cobre se necesita en calibre, supongamos, un cero, vamos a decir, y en cables de aluminio vamos a tener dos ceros, por ejemplo, no vamos a decir así. Entonces, es muy importante la selección de la terminal, porque si ustedes seleccionan una terminal solo de cobre, cuando llegamos con el aluminio existe un efecto que se llama par galvánico. Esto hace que se oxide muy rápidamente la terminal, pierde sus propiedades y vas a tener un punto caliente. Entonces, evita tu punto caliente considerando terminales de cable cobre-aluminio. En ABD tenemos toda la gama de terminales, entonces no debe de ser ningún problema, ¿no? Tenemos interruptores de 3 y 4 polos y diferentes capacidades interruptivas. Los interruptores caja moldeada, ahorita y más con un tema de seguridad, te piden mucho el candadear, poder ponerle un candado a tu sistema para seguridad y para temas de mantenimiento, ¿no? Entonces, tenemos accesorios que te van a permitir darle seguridad a la aplicación mediante métodos candadeables para toda la gama, desde el más chiquito al más grande, y puedes tener, por ejemplo, bobinas que te van a permitir hacer un disparo del interruptor o mandos motores que te van a permitir abrir y cerrar el interruptor como si fuera un contactor, pero con protecciones eléctricas. Y todo el tema de montaje tipo fijo, enchufable o extraíble para hacer sistemas más rápidos en mantenimiento, tener mantenimientos más rápidos en tus tableros sin necesidad de desenergizar y hacer tu sistema más continuo. Y todo el tema de protecciones eléctricas, ya habíamos platicado, las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, falla tierra, las protecciones LCIG, y protecciones avanzadas, por ejemplo, el desbalanceo de fases, corrientes de potencia inversa, alta, baja frecuencia, alto y bajo voltaje, protecciones contra sobretemperatura en el tablero para que se proteja la electrónica, protecciones de corriente residual o protecciones, por ejemplo, de contactos indirectos, lo que le llamamos la protección diferencial, y bueno, y alto bajo voltaje, ¿no? Por supuesto, estas protecciones te permiten que, por ejemplo, una protección de pérdida de fase, se pierde la fase o una fase, y tus motores se quedan trabajando en dos fases y en 10, 15 minutos se te queman los motores. Entonces, con este sistema tú podrás proteger desde el interruptor principal, que no te quedes sin una de las fases, ¿no? Esas son las ventajas que podemos tener con este tipo de tecnología. Y por supuesto, todo el tema de comunicación, los interruptores caja moldeada se pueden comunicar vía Modbus a sistemas de escadas o sistemas de comunicación, adquisición de datos, de manera muy fácil, muy sencilla, mediante métodos, por ejemplo, este accesorio que le llamamos EquipCom, que queda dentro del interruptor y simplemente comunica toda la información, corrientes, voltajes, potencias, todo lo que pueda eh, ofrecer el interruptor lo va a poder comunicar. Para esto nosotros les damos todo el mapa de memoria para que ustedes puedan preguntarle cuál es el voltaje en fase 1 y 2. Entonces el equipo responde y entrega el valor. Eh, una de las soluciones típicas para este tipo de los interruptores son las aplicaciones de transferencia. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros tenemos la fuente de CFE y tenemos la fuente de, por ejemplo, un generador, una aplicación solar, un eólico. Y entonces
En el caso de que se vaya la energía, arrancamos el generador y ahora alimentamos del lado del generador, ¿no? Entonces existen, llamémosle, dos soluciones típicas. Una que le vamos a llamar mediante seccionadores. Estos seccionadores son seccionadores manuales y pueden también existir seccionadores con motor, llamémosle, de tal manera de que vamos a tener un controlador, este controlador detecta la falla de CFE y bueno, vamos a poder arrancar el generador y cambiar nuestra carga ahora del lado de alimentar por generador. Entonces nuestra oferta va desde 40 amperes hasta 800 amperes en aplicaciones de seccionador. Vamos a llamarle la OTM, es la serie OTM Mini y la OTM, que cumplen con este tipo de aplicaciones. Son muy comunes para plantas de emergencia y aplicaciones solares, aplicaciones de generador eólico. Ahora, si nosotros necesitamos, aparte de hacer el seccionamiento, también hacer las protecciones eléctricas, lo podemos hacer mediante interruptores caja moldeada, interruptores de bastidor abierto, con soluciones hasta 6300 amperes. El enclavamiento para caja moldeada se hace mediante una platina y el enclavamiento para los interruptores de bastidor abierto se hace mediante un juego de chicotes para bloquear que dos interruptores no entren al mismo tiempo, ¿no? Existen aplicaciones, por ejemplo, las de sincronía, donde puedes tener dos fuentes al mismo tiempo y eso se puede hacer con interruptores caja moldeada o bastidor abierto. Este sería la imagen de una solución en caja moldeada. Tenemos los interruptores que van montados a una platina y los motores carga de resorte que nos van a permitir hacer el cierre del toggle de manera automática. Acá traemos unos motores, unas bobinas y hacemos la automatización del tablero de transferencia. Son equipos muy fáciles de instalar, muy robustos, que te van a permitir, aparte de seccionar, el poder tener protecciones de sobrecarga, cortocircuito, falla tierra y puedes reducir tus tableros. No necesitas un tablero principal y un tablero de transferencia. Puedes tener todo en uno solo. Esa es la ventaja de este tipo de soluciones, ¿vale? Ahora, muchas veces en planta, en casa, tenemos, por ejemplo, motores, una bomba, un motor que te mueve, por ejemplo, un telar, aplicaciones de ese tipo, ¿no? Y cuando nosotros necesitamos dar el servicio, el mantenimiento al motor, por seguridad debemos de tener un medio seccionable, candadeable, a pie de máquina. Esto lo aplica la norma NOM 004 de especifica la seguridad de maniobras eléctricas, ¿no? Y nosotros tenemos una oferta que te va a permitir seccionar ante una condición de pie de máquina desde 10 amperes hasta 6300 amperes sin ningún problema, candadeable, puedes tener uno, dos o tres candados de seguridad para temas de mantenimiento eléctrico, ¿no? Esto le vamos a llamar las series OT, OTP y BW. Ahora, hablando de los interruptores de bastidor abierto, tenemos el interruptor EMAX2, que la propuesta de valor nos indica que son equipos enfocados a un alto desempeño. Son equipos que tienen un tiempo de vida de 20,000 o 25,000 operaciones comparados con la competencia que llegan a 10,000, 12,000, 15,000 operaciones. Nuestros equipos tienen mayor tiempo de vida, son más compactos, pero esto debido a que disparan antes y no dejan pasar tanta energía como los equipos NEMA y están enfocados a protecciones eléctricas básicas, a protecciones eléctricas avanzadas y enfocados a protección a personas. Son muy fáciles de usar. Tenemos herramientas que te van a permitir independizarte de la marca, de tal manera de que tú puedes instalar los accesorios sin que tengas que tener un supervisor de ADB para que
o que te cobre el agente de servicio para instalarte algo, ¿no? Ustedes mismos lo pueden hacer. Incluso tenemos una maleta de pruebas para que ustedes puedan hacer la configuración en sitio sin depender de ABB, ¿no? Como tal. Y estos equipos también están definidos como para la parte de eficiencia energética. Hoy les voy a platicar un método de eficiencia energética fácil, rápido, que te va a permitir ahorrar entre un 10 y un 25% de tu facturación. Y imagínate que tú puedas ver tu tablero principal, que puedas saber cuánto está consumiendo de corrientes, voltajes, potencias, factor de potencia, armónicos en tiempo real desde tu casa, desde tu teléfono celular, desde vía web. Entonces, esto es lo que podemos hacer con los interruptores EMAX 2. La solución va desde 630 hasta 6300 amperes en 4 tamaños. Tenemos 3 tipos de unidades de protección: el Equip Deep, que se calibra mediante Deep Switch. Tenemos las protecciones básicas LSIG, una versión Touch, que es como un teléfono celular, llamémosle, que va instalado, tiene una pantalla Touch, va instalado dentro del interruptor, y bueno, va a tener las protecciones LSIG. Pero muchas veces me dicen, oye, Ricardo, fíjate que ocupo que, además de que mida corriente, mida voltaje. Entonces se le puede agregar un módulo que se llama Measuring, un voltímetro, y este voltímetro, al tener corriente y voltaje, pues puedo calcular la potencia activa, reactiva, aparente, y la medición de energía, kilowatts hora. Pero también me dicen, oye, Cádiz, bueno, pues si ya tengo medición de voltaje, también puedo proteger contra voltajes máximos. Por ejemplo, si mi tablero es de 220 volts y CFE por alguna situación me está entregando 250, 280 volts, bueno, eso podría ser un problema para mi instalación, y entonces yo puedo mandar a disparar mi interruptor mediante este módulo que se llama Measuring Pro, que va instalado dentro del interruptor, ¿vale? Esa sería la versión intermedia, la versión Touch. La versión más completa le vamos a llamar High Touch. Y esta a mí me encanta porque te regalamos un analizador de redes. Es un equipo que ya trae un analizador de redes incluido. Puedes ver forma de onda, armónicos, THD en corriente, THD en voltaje. Puedes ver el histograma hasta la 50 armónica. Y es un equipo, no por el hecho de tener esta tecnología, es un equipo caro. Simplemente son soluciones mucho más avanzadas que puedes encontrar en la competencia, ¿no? Entonces, son soluciones bastante interesantes a un muy buen precio con una tecnología impresionante. Y bueno, no sé, tú cumples actualmente con el código de red. El tiempo se acorta, abril 2019. ¿Cómo podemos ayudarte desde el interruptor principal a que tú puedas cumplir el código de red? Bueno, primero, en la versión High Touch, yo te ofrezco mediciones, por ejemplo, de factor de potencia, potencia activa, reactiva, aparente, kilowatts hora, las tendencias del voltaje, las tendencias del consumo de corriente, la forma de onda, las mediciones de armónicas, medimos hasta la 50 armónica, el histograma, puedes ver el histograma, y todo lo que es armónicas en corriente y en voltaje. El interruptor principal te lo da. Estas mediciones las requieres para poder cumplir con el código de red. Entonces, sin problema, desde el interruptor principal te ayudamos a cumplir con el código de red. Ahora, ¿necesitas comunicación? ¿Necesitas mandar toda esta información a un sistema SCADA, a un sistema de adquisición de datos? Bueno, sin problema, los interruptores de ABB te permiten comunicarte hasta con 7 protocolos de manera directa hacia tu sistema de adquisición de datos. Esto se puede hacer mediante la versión Touch y High Touch. Podemos hacer aperturas y cierres remotos mediante protocolo de comunicación sin ningún problema. Y bueno, miren, por ejemplo, les voy a pasar este video. En este video podemos ver cómo se
se le instalan los accesorios al equipo, es muy fácil, muy rápido de utilizar. Y estos videos están en YouTube, están disponibles, o si gustan, pueden mandarme un correo, un mensaje. Oye, Ocaris, ¿cómo puedo instalar una bobina, un motor? Y yo les mando la liga de estos videos. ¿Vale? Una bobina de apertura, una bobina de cierre. En 3 minutos estamos instalando un mando motor. Entonces, a esto le llamamos a llamar facilidad de uso, ¿no? Queremos que ustedes puedan hacerlo sin necesidad de la marca, ¿vale? Sin necesidad de que la gente de servicio vaya y te cobre una cantidad por la instalación de los accesorios, ¿no? Un solo tornillo, instalas el mando motor. Los relevadores son intercambiables, tú puedes cambiar el relevador, puedes calibrarlo mediante esta tarjeta que le vamos a llamar Rating Plug, desde 100 amperes hasta su corriente máxima del interruptor. Contactos auxiliares, automatización, lo podemos hacer con este equipo. ¿Vale? ¿Y cómo podemos hacer para que ustedes puedan instalar los accesorios de manera remota? Compran un accesorio, una bobina, un mando motor, traen una hoja con un código QR, sacas una foto con tu teléfono celular o con un lector de códigos QR y te manda al video de instalación del accesorio, al video manual del accesorio. O también tenemos una página en YouTube, ABB Low Voltage Products, se van a listas de reproducción, video manuales, y bueno, vamos a encontrar 250 video manuales de instalación de cualquiera de los accesorios que tenemos en ABB, ¿no? Para interruptores. También tenemos la página web donde ustedes podrán descargar todos los catálogos, manuales, todos los dibujos en 2D y en 3D, ¿sí? Dibujos en 3D sólidos, los puedes descargar. Software gratis, los diagramas de conexión, manuales, toda la información la vamos a encontrar aquí. Si gustan anotarla, es www.abb.com/emator, que es una página abierta. Sin ningún problema pueden acceder. Y el uso de la maleta de pruebas. Esta maleta de pruebas está disponible para cualquier usuario que la requiera. Por supuesto, la recomendamos con un curso de capacitación para que le saquen todo el provecho. Ustedes pueden hacer pruebas de disparo, verificar que estén disparando correctamente en sobrecarga, en cortocircuito. Pueden mandarle valores de armónicas a la prueba, diferentes valores de voltaje, pues, para verificar que esté disparando correctamente. Y también te va a permitir hacer la configuración de las protecciones LSG, lo requerido para la solución, ¿no? Entonces, el software es gratis, simplemente necesitamos la interfaz, la maleta para poder hacerlo, ¿no? Y está disponible esta maleta. Y bueno, ¿qué es eficiencia energética? Eficiencia energética es el consumo de la energía que realmente vas a ocupar, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un tablero de distribución principal, un hotel, una plaza comercial, una industria, y por alguna situación arrancan diferentes cargas al mismo tiempo, tú vas a tener un pico de corriente. CFE te dice, tú tienes un contrato de 100 kilowatts, ¿no? Pero te va a estar monitoreando cada 15 minutos. Si tus arranques en esos 15 minutos son mayores a tu demanda contratada, entonces CFE te va a cobrar un monto adicional por esos picos de arranque mayores. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Bueno, estamos ofreciendo un sistema que te va a permitir quitar esos picos de arranques de cargas no prioritarias de manera automática, sin necesidad de un PLC, sin necesidad de un sistema SCADA, y lo hacemos mediante el interruptor principal. El interruptor principal tiene una función de control de demanda y te va a permitir apagar cargas no prioritarias de manera automática hasta 15 cargas no prioritarias. Con esto reduces directamente el pago de tu factura de CFE. Entre un 10 y un 25% de tu facturación lo puedes eliminar con este sistema. Ahora, si tú quisieras monitorear todas las zonas de producción, todos los cuartos en un hotel,
todos los locatarios en una plaza comercial, ¿cómo lo podrías hacer? Bueno, estamos ofreciendo un sistema que te va a poder monitorear cualquiera de tus interruptores que estén instalados mediante una plataforma vía web. Esta solución le llamamos Availability, donde el interruptor se convierte en un publicador de datos a la nube y vas a poder ver desde el tablerito de alumbrado más lejano hasta el tablero principal de tu planta. Y no solamente de tu planta. Si tú tienes, por ejemplo, una cadena de hoteles, tienes 10, 20 hoteles, podrías monitorear todos los hoteles desde un solo sistema. Puede generarte reportes en Excel y cada mes te podría estar mandando un mensaje a tu correo con el reporte del mes. Corrientes, voltajes, potencias, armónicos, factor de potencia, todo para cumplir el código de red lo podemos hacer con el sistema Availability. Con Availability no necesitas una computadora, no necesitas un PLC, no necesitas un sistema SCADA, debido a que la solución la hace el interruptor principal. Se basa en sistemas web permisivos a través de correos, nombres de las personas, del correo electrónico de la persona, y se requiere una licencia anual. Pero bueno, ¿cuánto cuesta un sistema SCADA? 10, 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares. Con esto nosotros podemos tener una solución muy económica. El costo, por ejemplo, de licencia por dispositivos, más o menos 5 dispositivos, cuesta 250 euros, por ejemplo. Comparado con $10,000, pues no tiene nada que ver. Y con esto vamos a necesitar, bueno, con un nodo directamente a Internet. La visualización te permite visualizar cualquier tablero que esté a nivel mundial y puedes hacer todo el sistema de reporteo de consumos por zonas, sin ningún problema, ¿no? Son soluciones que te van a permitir ver las tendencias, el histórico del día de ayer, del mes pasado, del año pasado, y valores en tiempo real, factor de potencia, armónicos, todo lo que te permita visualizar tu interruptor o tu multimedidor lo puedes integrar aquí, ¿no? Por supuesto, todo el sistema de alarmas de eventos va a quedar registrado, fecha, hora, magnitud y lo que pasó en el sistema para el monitoreo, ¿no? Solamente requerimos que el interruptor tenga una comunicación que le vamos a llamar hub. El interruptor, este accesorio hub, nos permite comunicar directamente del interruptor hacia la nube. Se configura muy fácil, en 10 minutos lo configuramos. Ahora, ¿cuántos de tus interruptores, de tus instalaciones llevan 5, 10, 20 años instalados? ¿Cuántos de esos interruptores probablemente tienen protección de sobrecarga, cortocircuito, ¿no? Pero imagínate que tú pudieras actualizar tu interruptor con un sistema de control de demanda, con un sistema que tenga protecciones LSIG, falla tierra, y con protecciones avanzadas, sin necesidad de cambiar tu interruptor. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo un relevador. Imagínate que tú le puedes sacar el relevador del EMAX 2 y se lo puedes instalar a cualquier marca de cualquier interruptor que exista, desde 100 hasta 400 hasta 4000 amperes. Esta solución, por supuesto, sensores, vamos a poner sensores, vamos a poner medición de voltaje, pero este equipo te permite monitorear cualquier interruptor instalado, actualizarlo con sus protecciones avanzadas, pérdida de fase, secuencias de fase, para evitar que se te quemen los motores desde el interruptor principal sin que necesariamente lo quites. Con esto lo podemos actualizar. Esto se llama Equipop y ya está disponible, es nuevo para bebé, apenas llevamos un mes promocionándolo y la respuesta ha sido impresionante. Protecciones, mediciones, comunicación, código de red y monitoreo vía web, lo puedes hacer sin ningún problema. Se llama Equipo. Existen 5 tipos, uno que solo monitorea, otro que protege, otro que tiene protecciones avanzadas,
Otro que le llamamos control, que se enfoca a control de demanda, y el más completo, ¿no? Mediciones, protecciones avanzadas y control de demanda sin ningún problema. Podemos ponerle este tipo de sensores, núcleo cerrado o núcleo abierto para facilitar la instalación. Puedes estar actualizando tu tablero en una hora, instalas esto sin ningún problema y ya tienes un tablero con protecciones avanzadas. Por mi parte es eso. Wendy, no sé si quieras, pasamos a la sesión de preguntas, Pues más bien, ¿te parece si iniciamos ya con las preguntas? ¿correcto? A ver, comenta Javier Gómez, ¿algún equipo que muestre o mida picos de tensión? Sí, gracias, Javier. Mira, existen diferentes tipos de picos de tensión. Unos que son, llamémosle, lentos y otros que son instantáneos. Por ejemplo, los sacs, los swells. Entonces, el interruptor Emax 2 te permite monitorear eventos sacs y swells sin ningún problema. Los detecta, te dice la fecha, la hora y en el momento en el que sucedió el sac, queda registrado y tú los puedes visualizar de manera local mediante la pantalla o de manera remota mediante la maleta de pruebas o por el sistema Ability que te comento. Entonces, o te puede llegar a tu teléfono celular si tendríamos el Ability, ¿no? Entonces, sí se puede, y también el equipo Up, el último equipo que les mostré, también te permite visualizar sacs y swells sin ningún problema. Ok, ¿alguien más? Si gustan, pueden presionar donde se encuentra la manita y yo les abro el micrófono, o igual también en el área de preguntas. Lo pueden escribir y con mucho gusto yo leo su pregunta. A ver, no, es la misma. Al parecer no hay ninguna duda. O algún comentario también se vale. Y pues no, no hay ninguna pregunta ya. Perfecto, bueno, pues aquí quedan mis datos, también ustedes pueden acercarse a nuestros vendedores en APSA, que seguro fueron los que los invitaron, y para resolver dudas o ver las promociones que tenemos en equipos y cómo podemos ayudarles a solucionar sus aplicaciones. Viene el código de red, nosotros les podemos apoyar, también mediciones y protecciones avanzadas o todo lo que es el monitoreo de consumos por zonas se puede hacer sin ningún problema. Muy bien. Por mi parte sería eso. No, mira, antes, Michelle Santaguiliana, perdón, pregunta, ¿tiene interruptores en mediana tensión? Así es, Michelle, sí tenemos, existen diferentes tipos en aire, en gas, en vacío, sí los tenemos. En esta presentación, bueno, platicábamos sobre baja tensión, pero sí existen, y si tienes algún requerimiento, te podremos ayudar a una solución que requieras. Daniel Rosales, ¿hay equipos demos en la Ciudad de México? Así es, Daniel. Nosotros estamos ubicados en Lomas Verdes, en la tercera sección. Tenemos equipos demos que tú puedes venir y jugar con ellos. Te podemos hacer una plática un poquito más avanzada, donde puedes jugar con los equipos, eh, configurarlos sin ningún problema, sin costo. Este, en Guadalajara también tenemos algunos equipos demos. APSA también tiene en diferentes zonas, y ABB tiene oficinas corporativas en Querétaro, Monterrey, Coatzacoalcos, Ciudad de México, y tenemos vendedores en diferentes zonas. Entonces, seguro si gustas regalarme un correo, con mucho gusto agendamos una capacitación avanzada.
Ok. Perdón, están preguntando por la presentación. Si se les va a hacer llegar, con mucho gusto. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Algún otro comentario antes de despedirnos? Carlos Manuel Payán nos da las gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y pues ya, parece ser que ya no hay nada más. Muy bien, entonces ya nada más que gustes agregar, Ricardo. Pues yo quiero dar las gracias, gracias Wendy, gracias a APSA, gracias por este tiempo que nos están ofreciendo, y bueno, eh, les queda abierto mi correo, mi teléfono celular. En cualquier momento me pueden mandar un mensaje, un WhatsApp sin ningún problema. Los podemos ayudar ya sea con temas de soporte técnico o para revisar sus proyectos y sus alcances, ¿no? Por mi parte es eso. Muchísimas gracias. Gracias, Wendy. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Ricardo. Gracias por esta presentación. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Que pasen un excelente día a todos. Hasta luego. Hasta luego.